Hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? Pura vida, todo bien, gracias a Dios. Aquí vamos de nuevo a continuar desarrollando los ejercicios. Desarrollo los ejercicios, no, más bien el tema de las funciones. Y en este caso vamos a ver qué es una función sobreyectiva. Ok, bueno, vamos a ver. Nos dice acá, dice que una función sobreyectiva es cuando todo elemento del conjunto de llegada tiene al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, una función es sobreyectiva si y solo si el rango de la función es igual al codominio de la misma. ¿Ok? O sea, el rango es igual al codominio. Entonces eso es un detalle muy importante. Y vea que aquí dice que es cuando todo elemento del conjunto de llegada tiene al menos un elemento en el conjunto de partida. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos estos gráficos. Este gráfico del lado izquierdo, este del lado derecho, ¿verdad? Y entonces vamos a determinar gráficamente a ver cuál de estas dos funciones es sobreyectiva, cuál es función sobreyectiva y por qué y cuál no es función sobreyectiva. Ok, vamos a ver, esta nos dice que esta función es sobreyectiva. Ok, acá no lo dice y nos dice, bueno, tenemos aquí los elementos del conjunto A que van del 1 al 5 y los elementos del conjunto B que son del 1 al 4. Ok, entonces vamos a ver muchachos, aquí este es el conjunto de partida, ¿ok? El conjunto A es el conjunto de partida y el conjunto B es el conjunto de llegada, ¿ok? Vamos a ver si la correspondencia entre estos elementos del conjunto B, ¿verdad? Si estos elementos tienen al menos un elemento en el conjunto A para poder determinar si es función sobreyectiva o no es función sobreyectiva. Ok, por ejemplo, aquí vemos que el 1 se corresponde con el 1, el 2 se corresponde con el 2, el 3 con el 3 con el 4 y el 4 con el 5. Observen, muchachos, que todos los elementos del conjunto de llegada, ¿verdad? Todos los elementos del conjunto de llegada tienen al menos, ¿verdad? Al menos un elemento en el conjunto de partida. ¿Lo ven? Entonces, este elemento, el 3, tiene este elemento 3 y tiene este elemento 4, pero eso no importa, ¿verdad? Es una función sobreyectiva. Esta es la característica, digamos, cuando nosotros en una función, si está en forma de diagramas de Venn, ¿verdad? Entonces, o gráfica, como en este caso, gráficos de Venn. Entonces, a cada elemento del conjunto de llegada se le asigna al menos un elemento del conjunto de partida. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que todos estos elementos de este lado del conjunto de llegada tienen que tener asignación en el conjunto de partida. Aquí no puede sobrar ningún valor. ¿Ok? En el conjunto de llegada no puede sobrar ningún valor. Entonces eso es importante. Aquí no puede sobrar ningún valor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Para que sea función sobreyectiva, como en este caso, el 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3, el 4 va al 3 y el 5 va al 4. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que esto es una función sobreyectiva. Ahora, ¿cuándo no es sobreyectiva? Bueno, dice, recordemos que la definición dice que es cuando todo elemento del conjunto de llegada tiene al menos
un elemento del conjunto de partida. Ok, entonces quiere decir que todo elemento del conjunto de llegada, todo elemento, y vemos este caso, ¿verdad? En la función g, que tenemos el 1 que corresponde al 1, el 2 que corresponde al 2, el 2 que corresponde al 3, el 4 que corresponde al 4 y el 4 que corresponde al 5. Dice que todo elemento del conjunto de llegada, todo elemento, ok, ¿esto qué es? Esto es el conjunto de llegada y esto es el conjunto de partida, ok. Entonces, ya cuando nosotros tenemos el conjunto de partida, vemos la asignación en el conjunto de llegada, podemos observar que aquí todos estos elementos tienen un elemento acá, pero hay dos elementos del conjunto de partida que no tienen ninguna asignación con elemento, el del conjunto de llegada no tienen asignación con el conjunto de partida, con ningún elemento del conjunto de partida. Esto nos dice que esto quiere decir más bien que esta función no es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, como les dije, es muy importante aprenderse esto cuando todo elemento del conjunto de llegada tiene al menos un elemento del conjunto de partida. Ok, ahora la pregunta es, en este ejercicio, ¿todos los elementos del conjunto de llegada tienen al menos un elemento del conjunto de partida? No. ¿Por qué? Porque el 3 ni el 5 tienen asignado ningún valor en el conjunto de partida. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Esta función no es sobreyectiva. Es función, pero no es función sobreyectiva. Ok. Bueno, esto es una forma de poder determinar si una función es sobreyectiva cuando tenemos gráficos de Venn o diagramas de Venn para determinar si la función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Ok, entonces vamos en estos casos, lo que vamos a utilizar para saber si son funciones sobreyectivas es la misma definición de función sobreyectiva, cuando todo elemento del conjunto de llegada tiene al menos un elemento del conjunto de partida. Y la clave es esto: todo elemento, o sea, todos los elementos del conjunto de llegada tienen al menos un elemento en el conjunto de partida. Ok, al menos un elemento. Entonces, eso es muy importante que ustedes se aprendan el concepto de lo que es una función sobreyectiva para poderlo aplicar y ver. Ok, bueno, vamos a ver este igual, ¿verdad? El conjunto de partida, de llegada, debe tener al menos un elemento en el conjunto de partida. Pero observemos que aquí hay dos elementos del conjunto de partida que no se les asigna ningún elemento en el conjunto de llegada. Por tanto, esto no es función sobreyectiva. Ok, otra forma, ¿verdad? Esto es pura teoría, digámoslo así. ¿Sí? Es un análisis gráfico, ¿verdad? De diagramas de Venn, ¿verdad? Entonces aquí podemos determinar si esta es una función sobreyectiva o que esta es sobreyectiva y que esta no es sobreyectiva. Pero ¿qué pasa si a nosotros no nos dan los gráficos, los diagramas de Venn, ni tampoco nos dan el gráfico de el gráfico de la función?
sino que lo que nos dan es la forma algebraica de la función. Ok, entonces vamos a ver cómo determinar si una función es sobreyectiva cuando lo que tenemos es la forma algebraica de la función. Vamos a ver, tenemos dos ejercicios, acá el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 1 dice determinar si f de x es igual a x a la 2 más 1 es sobreyectiva sabiendo que f dos puntos r va a r, que la función va de r a r, ¿ok? Y en el segundo dice determinar si f de x 3x más 2 es sobreyectiva sabiendo que la función va de r a r, ¿ok? De r a r. Bueno, vamos a ver, primero que nada, cómo poder, digamos, cómo interpretar esto. Bueno, nosotros sabemos que en una función, cuando nosotros tenemos acá esto, f dos puntos de r a r, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Cómo saber qué es r y qué es el otro de r? Porque tenemos un r a la izquierda y un r a la derecha. El R de la izquierda nos representa el conjunto de partida y el R el R de la izquierda el conjunto de partida y el R de la derecha es el conjunto de llegada, o lo que es lo mismo decir que el R de la izquierda nos representa el dominio, o sea, los valores de X, y el R de la derecha nos representa el codominio de la función. Entonces, muy importante, ok, también saber, bueno, ¿qué es R? ¿Qué es R a nivel gráfico? Digamos, si nosotros tuviéramos que verlo gráficamente, ¿cómo saber qué es R en un gráfico? Ok, vamos a decir acá que R es igual a tener el conjunto que va de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Cuando nosotros veamos R, siempre va a ser que es el conjunto que va de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Entonces quiere decir que este dominio va de menos infinito a más infinito y que este codominio va de menos infinito a más infinito en ambos ejercicios. Ok, ahora sí. ¿Cómo determinar algebraicamente o matemáticamente también se le dice si esta función f de x, que es igual a x a la 2 más 1, cómo determinar si esa función es una función sobreyectiva, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático o algebraico. Ok, sabiendo que el codominio, el dominio es todo R y el codominio es R. Ok, o que el conjunto de partida es R y el conjunto de llegada es todo R. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que hacemos acá. Ok, vamos a ver, aquí lo que hacemos es que vamos a darle un desarrollo matemático. Entonces acá nosotros, pues en lugar de f vamos a poner f de x es igual a y. Recuerden que cuando nosotros, muy importante tener esto, decimos que f de x es igual a y. ¿Ok? Tener y o tener f de x es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces acá vamos a sustituir el valor de f de x por y. Entonces aquí empezamos a desarrollar esta ecuación, ¿verdad? Esta función. Ok, entonces vamos a tener ahí que
Y una vez que lo tenemos ahí, que sustituimos el valor de f de x por y, empezamos a despejar el valor de x. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver este menos 1 está sumando de este lado del igual, entonces lo pasamos del otro lado del igual, o sea, sería y menos 1 es igual a x a la 2. ¿Ok? Y menos 1 es igual a x a la 2. ¿De acuerdo? Este menos 1 lo pasamos a restar del otro lado del igual. Recuerde, que, muchachos, que cuando nosotros pasamos, por ejemplo, en este caso, del lado derecho al lado izquierdo del igual, ¿verdad? Un número que está sumando o restando se pasa del otro lado del igual con el signo contrario. Por ejemplo, si aquí está más, aquí nosotros lo ponemos negativo. Si aquí hubiera estado negativo, aquí lo ponemos positivo. ¿Ok? Entonces, comprendido eso, ok, vamos a ver, ahí nos dice que y menos 1 es igual a x a la 2. Pero, ¿qué andamos buscando nosotros? ¿El valor de x o el valor de x a la 2? ¿Ok? ¿Qué buscamos? ¿El valor de x o el valor de x a la 2? En realidad nosotros lo que andamos buscando es el valor de x a la 2. Entonces, ¿cómo eliminamos ese cuadrado? Ese x al cuadrado. La técnica es aplicar raíz cuadrada a ambos lados del igual. ¿Ok? Aplicando raíz cuadrada a ambos lados del igual, vamos a tener acá que entonces la raíz cuadrada de y menos 1 sigue siendo raíz cuadrada de y menos 1, que es igual este 2, con este 2 se dividen, lo que hacemos es extraer raíz. Entonces decimos 2 entre 2, 1, se me va la raíz, ¿verdad? Con el 2 y me queda un x a la 1, el 1 no lo ponemos. Entonces ya tenemos el valor de x. El valor de x nos dice que es igual a la raíz cuadrada de y menos 1. Ok, ¿qué pasa aquí, muchachos? Vamos a ver. Lo que está pasando es que aquí no tenemos un valor de y directamente, sino que tiene una restricción. La restricción es que y menos 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque esto es una raíz y recuerde que las raíces, toda raíz la analizamos siempre perdón, que las raíces son siempre positivas, ¿ok? Las raíces son siempre positivas, ¿ok? Entonces, quiere decir que esto es una restricción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que y tiene que ser mayor o igual a 1, ¿cierto? De aquí vamos a decir que y tiene que ser mayor o igual que, perdón, que y menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Porque cuando y es mayor o igual a 0, entonces esto funciona, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, porque si nosotros tenemos x es igual por ejemplo, 1 menos 1 es raíz de 0 y raíz de 0 sí existe, ¿verdad? Ok. Ahora cuando tenemos, por ejemplo, que y es igual a 3, sería 3 menos 1 es 2, ¿verdad? 3 menos 1 es 2, entonces eso es un valor positivo, entonces tiene raíz y así sucesivamente. Entonces, esta restricción que tenemos aquí, vamos a ver cuándo es que se cumple esto. Entonces, vamos a decir que el valor de y va a ser igual a ¿qué? Y es igual a no. Cuando y es mayor o igual a 1. Esto es una inecuación, pero se trabaja lo mismo como si fuera una ecuación. Aquí
¿verdad? Como pasamos este menos al otro lado del igual, del signo este no igual, del signo mayor o igual que, entonces pasa a sumar del otro lado del símbolo. Entonces quiere decir que dice que es cuando y es mayor o igual a 1. ¿Ok? Cuando y es igual o mayor que 1. ¿Qué estamos encontrando aquí? Lo que estamos encontrando aquí es el rango de la función. ¿Ok? Ese es el rango de la función. O sea, quiere decir que el valor de y cuando es mayor o igual a 1, a partir de ahí, entonces de 1 hacia arriba es donde tenemos el rango de esta función. ¿Ok? Entonces sabemos aquí que cuando y es mayor o igual a 1, entonces esta función, ese sería el rango, perdón, ese sería el rango de esta función cuando y es mayor o igual a 1. ¿Ok? Vamos a ver si nosotros gráficamente, voy a hacerlo así a mano alzada pequeñito, ¿verdad? Aquí lo que me está diciendo, ¿verdad? Que el valor de y, cuando y es mayor o igual a 1, si aquí fuera 1, y aquí vamos a tener, como esto es una ecuación, es una función, perdón, una ecuación, ¿no? Como esto es una función cuadrática, sería de esta forma, ¿verdad? De esta forma, ok, cóncavo hacia arriba, porque el valor del coeficiente de x a la 2 es positivo, entonces, ok, tenemos ese valor cuando y es igual o mayor o igual que 1, ok. Entonces observen, muchachos, vamos a ver, ya esto lo observamos aquí en la gráfica. En la gráfica que yo la he hecho a mano alzada, ¿verdad? Pero lo importante es que me entiendan cuál es el concepto. Si nosotros tuviéramos que definir el rango de esta función, recordemos que el rango lo tomamos, lo valoramos en el eje de las y o en el eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces, quiere decir que va a ser en este caso, del punto más bajo de la función hacia arriba. Si fuera cóncava hacia abajo, o sea, de esta forma, sería del punto máximo hacia abajo. Aquí es del punto mínimo hacia arriba. ¿Ok? Entonces quiere decir que observamos que el rango de esta función es igual, va a ser de el valor 1 hasta ¿dónde? Hasta más infinito. ¿Ok? De 1 a más infinito. ¿De acuerdo? El rango es igual a el conjunto que va del valor 1 a más infinito. Aquí lo tenemos. De 1 a más infinito. ¿Ok? Ese es el rango. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el, perdón? ¿Cuál es el codominio de esta función? ¿Ok? El codominio, aquí no lo decía, que el codominio es todo R. Es todo R. Entonces, el codominio es igual a R. Ahora la pregunta es, el rango, vamos a ver, no le vamos a poner rango porque se van a confundir con esta R. Vamos a ponerle ámbito, el ámbito, ¿ok? Para no confundirlos con esa R, pues se pueden confundir con esta R, ¿ok? El ámbito
entonces vamos aquí, va a ser de aquí de 1 a más infinito. El codominio va a ser todo R. Ahora la pregunta es, el codominio, para que sea una función sobreyectiva, el codominio debe de ser igual al ámbito. El codominio tiene que ser igual al ámbito. Entonces, en este caso, el codominio, vamos a ver, es R. Y recuerden que R es de menos infinito a más infinito. ¿Ok? ¿Lo ven, muchachos? El codominio es de menos infinito a más infinito. Eso es el codominio. Y el ámbito, aquí lo tenemos. El ámbito me dice que esto es de 1 a más infinito. La pregunta, ¿esto y esto son iguales? No. Entonces quiere decir que esta función no es sobreyectiva. ¿Ok? Esa función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango, que es el codominio, que es todo R, o sea, de menos infinito a más infinito, no es igual al ámbito que es de 1 a más infinito. ¿Ok? Entonces, descartamos que esta función sea sobreyectiva. Entonces, no es sobreyectiva. Ahora sí, vamos a determinar si esta función que tenemos aquí, f de x es igual a 3x más 2, es sobreyectiva, sabiendo que él va de R a R, o sea que el dominio es R y el codominio es todo R también. Es todo R y todo R. Ok, vamos a ver entonces cómo resolvemos esto. Igual que el anterior. Ok, vamos a irnos aquí hacia este lado. Ok, cambiamos f de x por y, ¿verdad? Y ponemos la función 3x más 2, la forma algebraica de la función. Ok, y empezamos a despejar el valor de x. Ok, empezamos a despejar el valor de x. Entonces aquí tenemos que este 2 que está aquí, ¿lo ven, muchachos? Este 2 está sumando. Pasa del otro lado del igual a restar. Entonces tenemos que aquí sería y menos 2, ¿verdad? Y menos 2 es igual a 3x. ¿Ya tenemos despejada la x? No, no la tenemos despejada porque este 3 todavía sigue acompañando a la x. Eso quiere decir que esto que está multiplicando a x pasa del otro lado del igual a dividir. Recordarles que cuando yo paso de multiplicar a dividir del otro lado del igual, se pasa, pero pasa con el mismo signo. Igual, si yo paso de dividir a multiplicar del otro lado del igual, pasa con el mismo signo. Eso no cambia. Entonces acá vamos a decir que y menos 2 sobre 3 es igual a x. ¿Ok? Y menos 2 sobre 3 es igual a x. Ok, otra forma de ver esto, de ver esta función acá, este valor de x es poniéndolo de esta forma, que para nuestro ejercicio es mejor verlo de esa forma, que es lo mismo que tener un tercio de y menos 2 tercios. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Simplemente distribuir este denominador en los dos términos que tengo en el numerador. O sea, un tercio, que recuerden que aquí hay un 1,
lo que estoy separándolo nada más es de y, pero 1/3 sería menos 2/3. Ok, ahora, ya tenemos esto. Ya tenemos esto despejado, ¿verdad? Que x, perdón, es que aquí esto es igual a x. Ok, eso es igual a x. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sustituir este valor de x en la ecuación original. Ok, en esta ecuación vamos a sustituir el valor de x. Entonces, aquí vamos a tener que y es igual a 3, 1/3, vamos a ver, a 3 por 1/3 de y más 1/3 de y, pero menos 2/3, menos 2/3, ok, más 2. Ok, lo estamos viendo, muchachos. En lugar de x, yo pongo el valor que encontré aquí. 1/3 de y menos 2, menos 2/3. Y resolvemos esto. Entonces, vamos a ver. Entonces yo digo acá, esto es una, vamos a ver si lo recordamos, esto es un monomio por un polinomio. Entonces se multiplica este valor por esto y este valor por esto. ¿Ok? Entonces decimos 3 por 1, vamos a hacerlo así. Y es igual a 3 por 1, 3 sobre 3. Y menos 3 por 2, 6 sobre 3. ¿Ok? Ahí vamos poco a poco. ¿Lo ven, muchachos? Y aquí 6 entre 2, 6 entre 3 da 2, entonces, y 3 entre 3 da 1, ¿verdad? Aquí quedaría 1, entonces, vamos a ver, aquí sería, bueno, aquí me hace falta una cosita, el más 2, más 2, ok, entonces aquí, 3 entre 3 da 1, ¿verdad? Vamos a pasarlo aquí, porque para que no me estorbe, ese 3 que está ahí, eso. 3 entre 3 da 1, entonces queda y solita. Y es igual a 3 entre 3, 1. Entonces me queda aquí y. Y aquí sería menos 6 entre 3 da 2. 2, mitad de 6, 2. Tercera de 6, 2. Tercera de 3, 1. Menos 2 más 2. ¿Ok? Menos 2 más 2 es 0. Entonces, quiere decir que y es igual a y. Cuando nosotros llegamos a esta conclusión de que y es igual a y, entonces podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que esta función es sobreyectiva. Entonces vamos a decir, por lo tanto, esta función f es sobreyectiva. ¿Ok? ¿Lo ven, muchachos? Por lo tanto, f es sobreyectiva. ¿Ok? Cuando nosotros llegamos a esta conclusión de que y es igual a y, entonces nosotros podemos decir con propiedad que esta función es sobreyectiva. ¿De acuerdo? En este caso, ¿verdad? R, vamos a ver, viéndolo desde este otro lado.
¿Cuál es el dominio? Es todo R, ¿verdad? Todo R. ¿Cuál es el codominio? Lo que estamos diciendo aquí es que es todo R también. Entonces, aquí nosotros al decir que Y es igual a Y, estamos determinando que ¿cómo se llama? El dominio es igual al ámbito. El dominio es igual al ámbito. ¿Ok? El dominio es igual al ámbito. Entonces, perdón, no. Perdón muchachos. El dominio no es igual al ámbito. Lo que llegamos a determinar es que el codominio es igual al ámbito. El codominio es igual al ámbito. ¿Ok? Y es igual a Y. ¿Ok? Vea que aquí Y nos dio diferente, ¿verdad? Aquí Y tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces quiere decir que el codominio no es igual al ámbito. El codominio no es igual al ámbito. En este caso, pues nos dio un Y igual a Y. Entonces quiere decir esto que el codominio es igual al ámbito. ¿De acuerdo? El codominio es igual al ámbito. Bueno muchachos, vamos a hacer después de esto algunos ejercicios más para que ustedes vean cuando de verdad esto es ejercicios para que agarren la destreza de trabajar esto. Muy importante es que nosotros sepamos, ¿verdad? Cómo trabajar esto, ¿verdad? En la parte matemática o algebraica, ¿verdad? Y a partir de eso poder dar un resultado, ¿verdad? Vea que aquí tenemos que esta es una ecuación cuadrática, esta es una ecuación lineal. Les voy a dar una noticia, y es que todas las funciones lineales son sobreyectivas e inyectivas a la vez, ¿ok? Tomen ese datico por ahí, ¿verdad? Porque todas las funciones lineales son sobreyectivas e inyectivas a la vez, ¿ok? Entonces, cuando tengamos un ejercicio con solo saber que es una función lineal, bueno, pues si nos ponen a demostrar que esa función es sobreyectiva, pues tenemos que hacer esto. Pero si no, nosotros podemos decir de plano que esa función es una función sobreyectiva y también podemos decir que es inyectiva a la vez. Bueno muchachos, muchas gracias, que Dios me los bendiga y si les gustó el video, ahí me regalan un me gusta y si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan en este momento. Muchas gracias muchachos, que Dios me los bendiga y ya saben, aportarse bien.